¿Me están escuchando? Por favor, si me están escuchando, díganme, por favor. Ya, el tórax en quilla o pectus carinatum. Bueno, es el que le llamaban pues el tórax en pichón antes también, pero van a ver, tienen tres características y las características es en relación a la parte, si quieren, contraria a lo que vimos ayer, el pectum excavatum. Vamos a ver el tórax en quilla, que es una saliencia, no es una depresión, y también tiene una característica, la mayor parte están en la prominencia en la parte inferior del esternón. Bueno, y vamos a ver, esto es un crecimiento anómalo de los cartílagos costales. En el tórax excavatum, muchos de los cartílagos hacían sobresaliencia, estos no, quizás quedan un poco más deprimidos de lo normal, pero vamos a ver las tres características. Y esa es la característica del tórax en pichón, tórax en paloma, que se llama tórax en quilla o pectus carinatum, antes llamado. La siguiente, como lo hemos visto de las malformaciones, la siguiente van a ver que todas tienen que tener una relación ya sea congénita muscular o también tienen que tener una relación congénita con la parte cardiopática. Y vamos a ver, el día de ayer veíamos el 1.5% nomás de los excavatums eran seguidos de un problema cardiopático. Aquí vemos que no, que en realidad, miren, las cardiopatías son más frecuentes, el 20%, ¿no? Y miren, la asociación músculo-esquelética es más o menos el 15%, similar a lo que hemos visto ayer, era el 20% en lo que significaba el tórax, el excavato, ¿no? Entonces ahí está el tórax en quilla. Primero vamos a ver qué es más frecuente nuevamente en varones que en mujeres, como hemos visto el día de ayer, y vamos a ver que tiene una gran predisposición familiar, no es tanto como el pectum excavatum, su predisposición 30% aproximadamente, es decir, un tercio de los pacientes tienen un antecedente familiar de esto. Se asocia a escoliosis el 15% y a cardiopatía es el 20%, ¿no? El defecto se va haciendo muy notorio en la primera década de vida y la verdad es que no es en relación a la anterior, por ejemplo, al tórax excavatum, que se apreciaba sobre todo en la juventud. ¿Por qué? Por cuestiones solamente estéticas. Aquí ya se ve una deformación importante que protruye hacia adelante. Hay tres tipos, como les decía. La protrusión condrogladiolar, que es el desplazamiento anterior external, y concavidad simétrica de los cartílagos. Es decir, aquí no solo se proyecta hacia adelante el esternón, sino también vamos a ver que los cartílagos se deprimen. Por lo tanto, pueden tener una depresión que sea importante y notoria en los cartílagos costales o condrales. Bueno, es importante también destacar que esta protrusión es una de las más importantes y más frecuentes que tenemos. La segunda es la depresión de las costillas meramente. Eso es importante ver por qué, porque este se asocia también a otro tipo de patología como es el síndrome de Poland, que lo vamos a ver al último, y que es un síndrome que está relacionado inclusive con alteraciones del miembro superior, lo cual lo hace de una manera muy notoria. Entonces, la asociación es importante de del tórax en pichón a lo que tenemos en el síndrome de Poland. Eso es fundamental destacar y decirles, ¿no? Hay que tener importancia en esto. Y el tercero es el tórax en pichón o en paloma, entonces, que es condromaniobrar, que significa que es más del manubrio external. Eso no se presenta muy frecuente, pero sí es muy llamativo, como han visto hace unos minutos en lo que significa la diapositiva que les había presentado. Entonces ahí tenemos lo que significa las tres presentaciones que hemos visto y que son importantes. La segunda se asocia principalmente al síndrome de Poland, como les he dicho, que es una alteración que incluso puede presentarse con micromelia o alteraciones, lo que significa en el miembro superior. Bueno, quizás vemos que hay una asociación
poco frecuente a lo que significa cardiopatías, y podemos ver que el paciente puede presentar arritmia y disneas, pero son poco frecuentes. ¿Por qué? Porque hemos dicho que aproximadamente solamente en el 20% presentan cardiopatías asociadas. Siguiente, por favor. Bueno, ahí tenemos, ¿no?, las características del pectus carinatum, que es llamado así en la parte inferior. La siguiente, por favor. Bueno, la radiografía lateral, miren cómo protruye hacia adelante, y se veía en el pectus excavatum como se deprimía, ¿no? La lateral es importante para estas patologías, ¿no? Y se ve la protrusión del esternón hacia adelante, sobre todo en la parte inferior. La parte superior se llama tórax en pichón o paloma. La siguiente, por favor. Bueno, ahí tenemos, ¿no? Es la parte superior, es el tórax en pichón en paloma. Como les decía, es una de las presentaciones y es la característica que está en la parte superior. Nosotros está sobre todo en la parte inferior, que no es lo habitualmente llamado tórax en pichón o en paloma. La siguiente, por favor. Otra radiografía del tórax en pichón. Y ahora vamos a ver la tercera malformación, que es el síndrome de Poland. ¿En qué consiste este síndrome? Bueno, van a ver, miren, ya viendo en la diapositiva, si la que está manejando puede manejar un cursor, el cursor que tiene ahí estático, eso, muéstrenos el hemitórax izquierdo de los pacientes, en los tres, miren, en los tres, con calma, ahí con calma, no tan rápido, está apurada usted. Miren cómo hay poco desarrollo del hemitórax izquierdo, incluso afectación del miembro superior izquierdo, ¿no? Entonces, lo que significa el síndrome de Poland. El síndrome de Poland se asocia al tórax en pichón, ¿no ve? Es una de las anomalías que se presenta con la ausencia de uno, dos pectorales. Puede tener braquidactilia, sin dactilia incluso, amastia y costillas deformes o ausentes en el lado afectado. Ahí están viendo, hay una hipoplasia de costillas muy marcada, sobre todo en esa diapositiva donde están mostrando el cursor. En las otras muestras, por favor, no están marcados, pero sí en la primera diapositiva, vamos a ver, en la primera, por favor. Fíjense, ahí hay una alteración importante, una braquidactilia. Es un tamaño, miren, muy pequeñito del brazo, ¿no? Fíjense el brazo izquierdo, muéstrales el brazo izquierdo. Eso, ahí se nota el brazo izquierdo un poco más adelgazado y más pequeño, ¿no? Es la característica. Evidentemente, cuando no hay músculos pectorales, los pectorales hacen la aducción. Entonces, no hay la aducción adecuada en estos pacientes y el brazo está muy pegado hacia el cuerpo. Está apurada, creo que. La siguiente, por favor. Veamos el síndrome de Poland. Igual vamos a ver la frecuencia. Miren qué poco frecuentes. 1 en 30.000 nacidos vivos, ¿no? Pucha, miren, es muy poco frecuencia. ¿En qué se presenta? Ausencia del pectoral menor, puede haber ausencia del pectoral mayor. Hay ausencia de cartílagos condrales, hipoplasia o ausencia del tejido subcutáneo de la mama y malformaciones de la mano. Esas son las características de lo que tenemos en el síndrome de Poland, que es uno de los síndromes que se puede presentar en poca frecuencia, pero sí se puede presentar en lo que significan los pacientes, sobre todo con unas alteraciones a nivel del miembro superior y del hemitórax izquierdo. Siguiente, por favor. Siguiente. Eso. Ahí está el síndrome de Poland. Miren en esa, por favor, con tu cursor el hemitórax izquierdo muestre. Las costillas del hemitórax. Suave, suave, muy rápido mueve usted, señorita, o no sé quién está manejando. Es señorita hasta la que está manejando el cursor. Bueno, muestra las costillas del lado izquierdo, por favor. Con cuidado, del lado izquierdo, no del derecho, del izquierdo. Rápido el cursor. Eso, lento, subí hacia la segunda, tercera, primera costilla, en ese lado. Miren, suave, lento, señorita, no entiendo. ¿Quién está manejando? Dígame, por favor, el Raquel es Heredia.
Raquel, por favor, esa costilla, bájala debajo con calma, lento. Ay, Dios mío, está emocionada, ¿no? Miren esas costillas en relación a las del lado derecho son más pequeñas y más horizontalizadas. A eso se llama hipoplasia de lo que significan las costillas. Y miren el lado izquierdo, ahora muestra la diapositiva esa que está a su lado. Miren, hay mucho deterioro, además del miembro superior izquierdo. Miren, esa articulación totalmente desfasada, ¿no ve? En el lado izquierdo. Muestra, por favor, el húmero izquierdo, la cabeza. Miren, todo ese desplazamiento que no es normal y natural. Siguiente, por favor, señorita Heredia. Bueno, hemos hablado ya, ayer les dije, hay dos puntos importantes en esto, lo que son las malformaciones y los tumores. Definitivamente hemos terminado ya esta parte de lo que significan las malformaciones torácicas. Vamos a hablar ahora de los tumores. Partes blandas. Es importante hablar. Yo les voy a decir cuál es el tumor más frecuente de la pared torácica. Es el lipoma. Ahí puedes mostrar con tu cursor el lipoma. Está en las partes blandas. Ese es el tumor más frecuente que tenemos. Que significa la patología. Bueno, ahí tenemos eso. El lipoma es el más frecuente. Lo vamos a tocar luego, pero ahora haremos el orden que tenemos. Los tumores óseos o de partes óseas, tenemos tumores benignos, como tenemos el osteoma, el osteocondroma. Tenemos además osteosarcomas, osteosarcoma, sarcoma de Ewing. De estos osteomas y los osteocondromas. En realidad muestra con tu cursor los osteocondromas serían los más frecuentes de la pared torácica, ¿no? Y vamos a ver luego cómo se ven las placas radiográficas. De las partes blandas, lipoma, neosarcomas, neurofibromas y neurofibrosarcomas. Quiero enfatizar en los lipomas nuevamente y en los neurofibromas. Los neurofibromas se presentan en la pared torácica, es importante su presentación. No tanto así los leiomas, ni los leiomiomas, perdón. Entonces ahí tenemos lipomas y los neurofibromas son los más frecuentes. Los neurofibromas están en la cara interna de lo que significa el tórax y tienen una presentación muy, muy importante. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a ver los condromas o osteocondromas. Son pues tumores benignos que se dan principalmente en el ángulo de la pared costal, en la unión de lo que significa en la parte costocondral. Eso es importante. Donde están localizados los cartílagos condrales en la unión con... son pequeñas presencias de calcificaciones que se pueden ver. Me gustaría que... Hay tres cursores, no sé, o me equivoco, hay uno solo. No mueva tan rápido, señorita Heredia, no mueva tan rápido. Ahí hay una línea blanca sobre el corazón B. Esa no lo mueva tanto, coloque el cursor donde está esa línea blanca, sobre el corazón hacia afuera, más hacia la izquierda, por favor, mueva más. Y un poquito más, 2 centímetros más. No, no es ahí. ¿Dónde está el corazón, señorita? Ay, ahí. Ese blanco, ese blanquito, ese son más arriba, sube 1 centímetro. Esos son los osteocondromas y se ven pequeñas calcificaciones. Siguiente, por favor. Bueno, ahí vamos a ver otras calcificaciones. Se nos puede mostrar encima del tórax también, encima perdón, del corazón, lo mismo ahí muy bien. Y se pueden ver, son las uniones. Y ahí encima del corazón, en el lado izquierdo, en la de abajo, por favor. Eso, ahí se ven. Son osteocondromas o calcificaciones que se tienen en los cartílagos condrales. Siguiente, por favor. Bueno, los osteocondromas no son los tumores benignos más importantes y frecuentes en el niño. Aparecen en la metáfisis de los huesos largos y en realidad estos osteocondromas están pues en lo que significa la parte media de los huesos largos y son tumores que se diagnostican en los primeros años de edad, entre los 7 y 15 años.
son de crecimiento lento y están recubiertos por cartílago. Por eso se llama osteocondromas. En realidad serían cartílagos dentro del hueso y están recubiertos por cartílago, ¿no? Esa es la característica, son los tumores más frecuentes en niños, estoy diciendo, ¿no? En niños es importante su frecuencia. La siguiente, por favor. Bueno, ahí veamos, ¿no? Lo que se puede ver. Fíjense en eso, fíjense en eso. Entonces ahí tenemos, miren, ahí se están viendo, ¿no? Los osteocondromas fácilmente podemos diagnosticar. Siguiente, por retrocedes un poquito y muestres un hito, una diapositiva, solo para que ustedes vean. Que es muéstrame la abertura torácica superior, ¿dónde estaría? Ahí en la figura A. Sin mover tan rápido, ni muestras. Así va la abertura torácica. Eso. De ahí, desde suave, mueve suave tu cursor. Eso. Todo eso es la abertura torácica superior. ¿Qué significa la abertura torácica superior? Es el orificio superior. Cuando eso se estrecha, va a producir el síndrome de la abertura torácica superior. Por favor, pues la siguiente diapositiva, sí, un minutito, por favor. Síndrome de desfiladero torácico, de la oclusión de la abertura torácica superior, así se llama. ¿Qué pasa cuando se comprime la primera costilla, la escotadura esternal, la parte de los subclavios? ¿Qué va a pasar? Compresión de los vasos subclavios y los nervios del plexo braquial. Eso es importante. Son comprimidos por quién? La primera costilla, apófisis transversa de la C7. Y finalmente se produce por una artrosis y una degeneración que va a estrechar en la abertura torácica superior. Eso es lo que sucede. Ahora veamos qué se comprime. Entre los escalenos se produce la arteria y los nervios, ¿no? En el espacio costoclavicular, la vena subclavia. Y en toda el área subcoracoidea, comprimir la arteria, vena y nervios. La subclavia de donde trae sangre y donde lleva sangre es al miembro superior. Si nosotros comprimimos, el miembro superior va a poder recibir poca sangre, pero además su retorno venoso va a estar muy comprometido. Y obviamente que va a producir sintomatología nerviosa como parestesias o incluso algunas veces una disminución de la fuerza muscular y en algunos casos incluso hasta podría producir parálisis. La siguiente, por favor. Bueno, vamos a terminar con eso de enfermedades de la pleura y vamos a ver que la pleura anatómicamente tiene una pleura parietal y una visceral y además vamos a descubrir pleura costal, mediastínica y diafragmática. Es lo que habitualmente los libros nos han enseñado, pero muchos libros nos muestran lo que significa. Bueno, entonces ahí tenemos lo que significa la pleura parietal y visceral. Entre ambos está el espacio pleural, donde suceden los desmanes pleurales, donde van a suceder el sangrado, el hemotórax, los desmanes pleurales, etc. Y vamos a ver que el desmame pleural, primero, el desmame pleural es la salida de líquido y puede ser trasudado o exudado. Trasudado cuando el líquido es claro, citrino y no tiene pues proteínas celulares, por lo tanto es un líquido muy transparente. En cambio, el exudado es un líquido denso.
que está dado por algunas proteínas, destrucción celular, como sucede, por ejemplo, en el piotórax, o en lo que tenemos en el, perdón, ¿no? En el empiema pleural, ¿no ve? Donde tenemos una cantidad de pus acumulada, y eso sucede muy frecuentemente cuando se infecta una cavidad pleural. Ese es el benigno, trasudado y exudado que estoy explicando. El maligno, la mayor parte del maligno tiene pues proteínas, tiene destrucción celular, y vamos a ver que principalmente son metastásicos, pero aquí vamos a encontrar, aparte de los metastásicos, uno propio de las enfermedades, que es el mesotelioma. Anoten y apunten, eso es importante. El mesotelioma es una enfermedad pleural maligna, aunque termine en oma en su terminología, pues es una enfermedad maligna y es una de las enfermedades que acaba muy rápido con la vida del paciente. Bueno, entonces vamos a ver, tenemos además, como veíamos, tumores o desarme pleural benigno y maligno. El benigno vamos a ver por enfermedades de la pleura que pueden ser primarias, secundarias, o puede haber por vecindad a otros órganos o tumores que se presenten en la... El desarme pleural, ahí está el exudado y el trasudado. Miren cómo se ve en esta diapositiva. Es un poco difícil al principio el diagnóstico del exudado trasudado. Nos ayuda mucho el examen radiológico, donde se puede ver, miren, en lo que significa el seno costodiafragmático, ¿no ve? Ahí es donde se acumula la mayor cantidad de líquido, en el seno costodiafragmático. El examen físico es fundamental, pero obviamente nos tenemos que apoyar en la radiografía. No se ve en todas las la cantidad enseguida. Siguiente, por favor. Vamos a ver que el desame pleural se puede ver en más de 300 ml. Cuando es menos, a veces no es perceptible. Eso es importante. Los desames pequeños generalmente no se pueden ser apreciables solamente en lo que significa la radiografía. Donde se ve es cuando el desame es bastante pronunciado y tenemos aproximadamente 300 ml. Clínicamente ya es más importante cuando tenemos más de 500 ml en un desame pleural, sobre todo en el seno costodiafragmático. La siguiente, por favor. Bueno, vamos a quedar en esto para la próxima clase, por favor, porque si no nos vamos a quedar en medio y ustedes también tienen su clase. Mañana nos vemos nuevamente a las 6. Les debo, por favor, a sus compañeros responsables que me echen una llamada y me manden el link, porque ahora me mandaron un poco tarde, por favor, ¿ya? Muchas gracias. Buenas noches a todos. Gracias. Buenas noches, doctor.